Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza, Dios. Hoy te doy gracias, mi Señor. Todas las mujeres. Te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, oh Señor. No hay nada imposible, Señor. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe, yeah. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor.
tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Debes tener fe. Pues queridos hermanos, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy domingo, como siempre poniendo en las manos de nuestro Dios este servicio. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora porque nos permites estar ante tu presencia, Señor, invocar tu santo nombre, Señor, y darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros en toda esta semana, bendito Dios. Venimos con alegría, venimos con gusto, venimos gozosos, Señor, delante de ti, bendito Dios, pidiendo que a través de tu Hijo amado Jesucristo bendigas este servicio del inicio hasta el final, bendito Dios. Que tú sazones y adereces el mensaje que hoy se ha preparado, que tiene el único propósito de honrarte y glorificarte a ti, porque solamente tú lo mereces, Señor Jesucristo, y que sea tu Espíritu Santo el que nos conduzca a toda verdad, bendito Dios. Que tú pongas un corazón sincero e íntegro delante de ti, bendito Dios, que utilices a tu siervo, Señor, porque mucho lo necesitamos, bendito Padre. Sabiendo que tú estás con nosotros, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pues, queridos hermanos, el día de hoy el mensaje lleva por título La obediencia de la fe. Nos referiremos a ese personaje en el que estás pensando, en Abraham. Veamos, abramos nuestras Biblias en Hebreos 11, del 8 al 10, y dice la palabra de Dios lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues veremos, hermanos, a manera de introducción, muy brevemente, que el primer hombre de la antigüedad con un gran carácter que encontramos en la Biblia es Abraham, que antes se llamaba Abraham. Génesis 17:5 a la letra dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Su fe fue tan profunda que pudo ser llamado padre de todos los creyentes,
y veamos rápidamente en Romanos 4:11, que dice lo siguiente: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Queridos hermanos, en Hebreos 11, las biografías de Abel, Enoc y Noé no nos son dadas en un solo versículo. En cambio, hay 12 versículos para explicar la vida de Abraham. Ningún otro personaje es estimado y venerado por una porción tan grande de la raza humana. Judíos, cristianos y maometanos, llamados así en un principio los islámicos, porque dice, todos le reconocen como el gran hombre de Dios. Los escépticos de hace 2 siglos negaban tal historia, diciendo que Ur era una ciudad desconocida en los días de Heródoto, el padre de la historia. Los creyentes afirmaban su historicidad basándose en la declaración de Cristo. La vemos en Juan 8, 56 al 58, que dice lo siguiente. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjense qué grandioso este versículo. Continuando, dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La arqueología ha confirmado esta fe por el descubrimiento del código de Hammurabi y la ciudad de Ur, en donde se ha revelado que al principio de la civilización humana más antigua, las gentes no tenían ídolos, sino que adoraban al Dios Altísimo, del que Melquisedec fue uno de los últimos representantes. Esto lo vemos en Génesis 14, 17 al 20. Dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero después cayeron en la idolatría. Y veamos en Josué 24:2 lo que dice la Escritura. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Por lo que Dios mandó a Abraham separarse de sus conciudadanos idólatras. Consideremos algunos aspectos de esta obediencia. Es importante que entendamos por qué Dios mandó a Abraham separarse de sus conciudadanos idólatras. Tenía un llamamiento muy especial, hermano. Pero veamos algunos aspectos de esta obediencia. En primer lugar, vemos que la obediencia de Abraham fue inmediata. No le pensó. En Génesis 12:1 dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
¿Está Dios hablándote ahora en algún aspecto, amado hermano, oyente o lector? Veamos lo que nos dice Primera de Samuel 15:22. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué hermosos conceptos, hermanos. En segundo lugar, vemos que la obediencia de Abraham fue práctica. Y esto lo vemos en Hebreos 11, del 8 al 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tuvo que empacar, embalar sus efectos, sus pertenencias, lo que había adquirido, lo que había comprado, y despedirse de todos sus amigos y emprender un largo viaje. El siguiente concepto que podemos ver de esto es que la obediencia de Abraham fue progresiva. Su salida de Ur fue solamente el primer paso en la fe, pero un paso siempre conduce a otro cuando la fe es sincera. Y veamos lo que nos dice al respecto el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Notemos los pasos de este viaje de fe. Y vemos que Abraham persuadió a su padre Taré de la revelación que había tenido y levantó en su padre una fe pasajera, pues Taré se quedó en Harán. Era el jefe del clan familiar y Abraham le obedeció. Su obediencia filial hacia su padre era un buen precedente para la obediencia a Dios. Aún Dios no había publicado el 5º mandamiento, pero Abraham lo cumplía instintivamente. La ley completa también, hermanos. Pero Dios había dicho a Abraham: tan pronto como tuvo autoridad, la puso en práctica el mandato de Dios. Buena lección para quienes dependen de otros, esposos o hijos de no creyentes, de que la fe se prueba por obras. Y vemos que la palabra nos dice que salieron de Ur de los Caldeos. Y Abraham persuadió a los suyos y se los llevó. Y más abajo en los pasajes vemos los lugares donde Abraham va pasando. Dice: y pasó Abraham por, y ahí nos dice el nombre, y no paró de nuevo. Y luego se pasó de allí y continuó. Y Abraham partió de allí, perseveró. El deseo de Dios es que la fe opere en todas las etapas de nuestra vida. Si vemos, es una fe progresiva, hermanos. Una fe que va en aumento constantemente. Por otro lado, también dice que la obediencia de Abraham fue insólita y extraña, difícil de comprender, difícil de desentrañar, hermanos. Del mismo modo, hoy en día el incrédulo preguntará: ¿por qué este creyente ha dejado sus amistades? Aquella muchacha ha dejado a su novio. Aquel joven su carrera para evangelizar a un pueblo extraño.
Es absurdo, pero nunca es absurdo cumplir los mandatos de Dios por fe. Esto nos lo señala el Señor en Mateo 5, 10 y 11, que a la letra dice el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros, mintiendo, porque nos irá bien. Seremos bendecidos si obedecemos a Dios. Y aquí analizaremos, hermano, la obediencia de Abraham obtuvo grandes resultados. Dice, ha sido la obediencia de Abraham un ejemplo para el mundo entero. Dice Gálatas 3, 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. También vemos, aparte de que la fe de Abraham fue un ejemplo, vemos que Dios mismo pudo gloriarse de su obediencia al revelarse a Isaac, su hijo. Y esto lo vemos en Génesis 26, del 1 al 5, que a la letra dice lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bendito sea Dios. Y Jesús dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, dice la palabra de Dios, si alguno me sirve, sígame, y hasta donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más adelante vemos que mirando a la ciudad con fundamentos, eso hizo Abraham en aquel tiempo. La epístola de los Hebreos nos ofrece un detalle acerca de la vida de Abraham que no aparece en el Génesis, pero que no podemos dudar, porque al igual que la frase de Jesús en Juan 8:56 que leímos al inicio, dice, Abraham vuestro padre se gozó de lo que había de ver, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto lo hallamos en el Nuevo Testamento, inspirado por Dios como en el Antiguo Testamento, ya que no era dado a conocer a los primeros lectores de la Biblia lo que era reservado a la persona de Jesucristo, quien vino a quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y veamos rápidamente 2 de Timoteo 1:10, que nos dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad
por el Evangelio. Posiblemente relacionado con el Dio mi día, expresado por Jesucristo mismo, Abraham tuvo una visión de la ciudad con fundamentos de la esfera superior a la terrestre. Probablemente la que no es descrita en la que nos es descrita en Apocalipsis 21, una mansión gloriosísima y permanente, y ante tal esperanza se resigna a morar en tiendas de campaña toda su vida terrenal. Ese fue Abraham, hermanos. Y por último también vemos que la fe de Abraham fue una esperanza para nosotros. A nosotros no nos es requerida una forma de vida beduina, pero el gran apóstol Pablo, el que mayores revelaciones tuvo acerca del más allá de la muerte, asemeja nuestra morada presente en un cuerpo físico a una pobre tienda de campaña. Y veamos 2 Corintios 5:11. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, que ha de ser desmontada cualquier día para ser trasladados a la mansión celeste y así habitar con Cristo y con nuestros amados que nos han precedido en el viaje, en espera del gran día en que juntos, acompañando a nuestro divino Redentor y Señor, volvamos a esta tierra, morada pasajera de nuestro yo espiritual, para servirle en la próxima era de paz y justicia. Y a manera de conclusión, hermanos, entre tanto, debemos procurar, ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Y veamos 2 Corintios 5 del 6 al 9. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, como lo fue aquel gran servidor de Dios que dejó su tierra y su parentela, que ha servido de ejemplo a la inmensa mayoría de seres humanos que han pasado por esta tierra, a pesar de que la inmensa mayoría le ha visto a través de un velo más o menos tupido que está sobre los ojos de su mente de judíos y maometanos. Y dice 2 Corintios 3, 14, 16, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dando gracias a Dios, a nuestro Padre eterno, por habernos revelado su maravillosa gracia mucho más claramente que a ellos, lo cual nos hace tanto más responsables. Bendito sea Dios por mostrarnos a su Hijo Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el centro de nuestra fe. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Tengan todos un excelente domingo.